Nuestro Señor Jesucristo se había propuesto hacer avanzar a sus discípulos en la fe, hacerlos crecer. Y para ello les preparó la prueba de la alimentación de los 5,000, en los que todos los discípulos, y vimos que Felipe de una manera más particular, fueron probados para que su fe aumentara. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabía que esa prueba no sería suficiente para sus lerdos corazones, que así como los nuestros, eran tardos para entender. Y también les preparó otra prueba semejante inmediatamente después de lo ocurrido con los panes. Acompáñenme por favor a leer esta otra prueba que el Señor les puso allí en Mateo capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 22 hasta el versículo 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, y veamos allí: Cristo anda sobre el mar. Dice el versículo 22: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí. Como les decía, nuestro Señor quiere que sus discípulos avancen en la fe. Nuestro Señor no quiere que nosotros permanezcamos en la misma situación y en la misma condición, sino que nuestra fe sea ejercitada y avancemos en ella, que crezcamos en ella. Y como les decía, ha puesto primero la situación de los panes y los peces, la alimentación de esos 5,000 a los discípulos como prueba para ayudarlos a afirmar su fe en el Señor. Pero los corazones de los discípulos eran como los nuestros, hermanos. Acaban de ver algo glorioso y maravilloso, y unos instantes después o unas horas después muestran incredulidad y desespero cuando las situaciones se ponen difíciles. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Acabamos de ver la mano de Dios, hermanos.
Nos ha librado, nos ha sanado, nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha prosperado, nos ha sacado de tantas cosas, y viene la siguiente y estamos corriendo como pollos sin cabeza. ¿No es así? Hermanos, nuestro Señor ha querido que sus discípulos crezcan y avancen en la fe, y en este caso a los 12 les ha preparado otra situación para que puedan ellos afianzar su fe en Cristo y dejar de esperar o poner su esperanza en sus propias fuerzas. Marcos nos confirma que en efecto los discípulos no habían entendido el mensaje de la prueba anterior, pues dice Marcos capítulo 6 versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Marcos nos dice que ciertamente todo lo que había acontecido con los panes, ese milagro glorioso, hermanos, que vimos la semana pasada, los discípulos no lo habían entendido todavía. Y no debemos admirarnos de ellos, hermanos, porque, insisto, nosotros solemos hacer lo mismo. Después de ver grandes milagros del Señor, otra vez volvemos a tirarnos al suelo cuando las situaciones se ponen complicadas. Y nos dice Marcos que la razón de eso es porque sus corazones estaban endurecidos. Esa palabra endurecidos no significa que no hubieran sido regenerados, que tuvieran un corazón duro opuesto a Dios, sino que tenían un corazón duro en el sentido de, como cuando decimos, de cabeza dura. ¿Me explico? Que no entendemos las cosas rápidamente o fácilmente. Necesitamos que nos repitan mucho o que nos den unos pajuelazos para que podamos entender las cosas. Miren pues cómo nos parecemos a los discípulos del Señor antes de Pentecostés. Así que nuestro buen Salvador, buscando el crecimiento de sus discípulos y su avance en la fe, ahora les enfrenta a otra prueba. Y noten que sucede inmediatamente después de recoger las 12 cestas de el sobrante del gran milagro de la multiplicación de los panes. Dice el versículo 21, y todos los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, el 20 es el que dice, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 22. Enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Se fijan, hermanos? En la secuencia de eventos esto ocurre inmediatamente. O sea, no ocurre al día siguiente ni una semana después, o como los mismos evangelistas van narrando que dicen después de estas cosas, que a veces significa que pudo haber pasado una semana, 2 o meses, pero en este caso no. De hecho, el término griego que se tradujo como enseguida, denota la urgencia, como diciendo inmediatamente después de eso. Y ustedes acaban de notar que, si recuerdan, en el milagro anterior se está ya cayendo la tarde y la gente necesita comer. Entonces se recuestan todos y el Señor les da de comer. Acaban de recoger las cestas, el sol tal vez ya se está poniendo, el Señor está despidiendo a la multitud, despidiéndose de todos los que tal vez se acercan a despedirse de Él, pero Él les dice a sus discípulos, mientras que yo despido a toda la multitud que acaba de comer, ustedes vayan a este lugar. Entonces los discípulos obedecen y se suben a la barca y se van. Hermanos, y qué significativo es aquí mencionar que nuestro Señor Jesucristo da esa
instrucción a sus discípulos cuando consideramos esta instrucción que Él les da a la luz de los acontecimientos previos. Es decir, después de que nuestro Señor Jesucristo, como vimos, ha creado miles de panes y de peces, enseguida los manda a pescar. Porque efectivamente se suben a la barca y su objetivo es estar allí pescando. Pues hermanos, aunque ciertamente se dirigen hacia el otro lado de la ribera, ellos están allí durante todo ese tiempo para pescar. No era que tardaron toda la noche para atravesar ese lago o ese mar. No, en realidad nuestro Señor Jesucristo, si se dieron cuenta, llega más rápido. Es decir, llega de una manera muy rápida con ellos en comparación de todo el tiempo que vamos a ver que pasó cuando nuestro Señor les alcanzó. Entonces, ¿por qué los manda a pescar y por qué a esa hora? Acuérdense que el sol ya se está poniendo, ya la oscuridad está llegando y entonces se van a pescar. ¿Por qué se van a pescar a esa hora? Bueno, ustedes deben saber, hermanos, que en la pesca de noche es una práctica muy común entre los pescadores, pues es más efectivo. Se dice que muchos animales andan o buscando alimento o reunidos en bancos que hace más fácil que puedan ser pescados. Entonces, la pesca de noche, de hecho, suele ser más productiva que la pesca de día. Así que, hermanos, noten que esto es también pues significativo. El Señor acaba de crear miles de peces y luego les dice, vayan a pescar. ¿No les suena algo que llama la atención? Nosotros podríamos pensar que el Señor, pues, bueno, ya creó todos esos peces, ¿por qué no mejor crea más y nos ahorramos ir ahí a pescar toda la noche? No, pero eso no era el plan del Señor, aunque para algunos podría ser inesperado. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que después de haber recibido una bendición sobrenatural, nosotros no debemos hacer concha, hermanos, y acostarnos a esperar seguir siendo sustentados de la misma manera. No, tenemos nosotros también que hacer nuestra parte. Los discípulos no podían tirarse entonces a esperar y ver, ya que el Señor hizo tantos peces y panes, Señor, pues entonces de haber sabido que tú podías hacer esto, nos habríamos ahorrado tanto trabajo. Es más, mira, multiplícate otra vez todos estos y los vendemos y tenemos suficiente dinero para no andar batallando. ¿Se imaginan, hermanos? Si se ve desde ese punto de vista, ¿no? Pero el Señor está diciendo, hey, no, espérense. Esta no es ni mi labor ni mi propósito, ni es de esta forma como ustedes deben aprender. Así que se acaban de comer esos tal vez 5,000 o 10,000 peces, no sabemos, pero ahora les toca ir a pescar a ustedes. Bueno, toman la barca y se van. Nuestro Señor planeó, pues, el tiempo justo para despedir a la multitud, subir al monte a orar y caminar alrededor de 6 kilómetros para alcanzarlos allá en donde estaba la barca. ¿Y por qué decimos esto? Porque ustedes observaron, hermanos, que nuestro Señor está despidiendo a la multitud mientras ellos toman la barca y se van. Ellos están, dice el texto, en medio del mar, verso 24, y la barca estaba en medio del mar. Juan, el apóstol, en su narrativa nos dice que navegaron como 25 o 30 estadios.
Esos 25 o 30 estadios equivalen a aproximadamente 6 kilómetros. Entonces, ellos están allá en el mar, nuestro Señor Jesucristo está en tierra, acabó de despedir a la multitud, va al monte a orar, Él sigue solo porque todos los discípulos están en la barca, está solo y entonces llega la noche, sigue orando y a continuación se levanta y empieza, dice el texto, a caminar sobre el mar hacia la barca y llega poco después de las 3 de la mañana. ¿Sí me están siguiendo? El Señor ha programado todo este tiempo y no significa que caminar todo ese lapso le tomó todas esas horas, no. Recuerden, despidió a la multitud, se fue al monte a orar, estuvo él orando y dice el verso 23 al final, y cuando llegó la noche estaba allí solo, estaba solo orando. Enseguida se levanta y comienza a caminar, dice el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Nuestro Señor camina entonces esos 25 o 30 estadios por encima del mar. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que estaba aconteciendo con la barca allá. Marcos de hecho nos dice que ellos están remando, se fijaron que están tratando de remar contra la corriente porque el viento les es opuesto. El Señor los ve que están batallando y entonces emprende una caminata de, insisto, aproximadamente 6 kilómetros sobre el mar. La caminata de nuestro Señor Jesucristo sobre el mar, hermanos, ha sido uno de los milagros más difundidos entre los incrédulos acerca del poder de nuestro Salvador. Y es la razón por la que, aún en la actualidad, muchos supuestos magos han intentado aparentar hacer lo mismo. ¿Sí sabían eso? Uno de los milagros, como les decía, por los que nuestro Señor es muy conocido entre los incrédulos, es precisamente este, de que nuestro Señor anduvo sobre el mar, sobre el agua. Y es algo tan impresionante, pues hermanos, nadie puede hacer eso. Al grado de que hoy en día muchos supuestos magos han intentado hacer eso. ¿Han visto ustedes eso aún en el internet? Unos supuestos magos que según ellos andan sobre el agua y que quién sabe qué. Y todo el mundo asombrado, así, ay, mira que sabe qué tanto. Hermanos, ustedes saben que todos esos son trucos de magia, ¿verdad? Ustedes saben que el oficio de esas personas es ser tan inteligentes como para desviar la atención del público y hacerlos creer que está pasando algo que en realidad no está pasando. Pero nuestro Señor Jesucristo anduvo llanamente sobre el mar, como en tierra seca, hermanos. Él caminó toda esa distancia sin ningún tipo de truco, más que su majestuoso poder y control sobre los elementos de su propia creación. Él no necesitaba, hermanos, hacer ningún tipo de truco ni de ninguna cosa. Con el solo control de su majestuoso poder sobre todos los elementos de la creación, Él simplemente comenzó a caminar. No necesitaba incluso darle alguna orden al mar para decir endurécete para que yo pueda pasar por ahí. No, simplemente comenzó a caminar como por tierra seca. Y no tenemos, hermanos, que explicar cómo es que sucedió esto. No tenemos que ponernos a explicarles o hacer algún cálculo de la densidad del cuerpo humano, de la densidad del agua y que por qué no se sumergió o se sumergió al caminar. No es nuestra labor, hermanos, tratar de explicar cómo sucedió esto, sino
predicarlo, anunciarlo y reconocerlo como una realidad. Basta argumentar que Él es quien puso las leyes de esta economía terrenal y Él puede omitirlas cuando a Él le parezca correcto y necesario. Y no hay más que explicar, hermanos, porque algunos han dicho, bueno, es que pasó algo parecido como cuando ustedes lanzan una piedra sobre el agua y lo lanzan con mucha fuerza y en un cierto ángulo y la piedra se va como saltando sobre el agua. ¿La han visto? Y han tratado de decir, no, es que el Señor iba así o así. No, hermanos, no, nosotros no tenemos necesidad de ponernos a explicar qué pasó, cómo pasó o qué fenómeno ocurrió para que el Señor hubiera andado sobre el mar. Solo debemos saber que ya que Él puso todas las leyes de esta economía terrenal, Él tiene el poder y la autoridad para omitirlas cuando a Él le parece. Y en ese momento a Él le pareció que era así y caminó de esa manera. Porque Él puso las leyes y Él puede omitirlas cuando Él lo considere necesario. Así que no diremos más al respecto. Ciertamente nuestro Señor caminó sobre el agua. Mas, para dejar fuera de toda duda su poder, hermanos, nuestro Señor atravesó alrededor de 6 kilómetros a pie. Alguien podría decir, es que pasó como lo de la piedra, pero ¿cuánto avanza la piedra antes de que se hunda? ¿5 metros? 10 metros si ustedes quieren. Hermanos, 25 o 30 estadios equivalen aproximadamente a más de 6 kilómetros, 6.4 kilómetros para ser exactos. 6.4 kilómetros estaba la barca allá. Y Mateo y Marcos nos dicen que la barca estaba en medio del mar. Los arqueólogos nos dicen que el diámetro del mar, del lago que estaba allí, coincide exactamente con la medida que nos da Juan. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo camina esos 25, 30 estadios, exactamente la barca está a la mitad del mar. De tal manera que nadie pueda decir, no, es que corrió muy rápido y así como la piedra alcanzó a llegar allá con ellos. No, hermanos, caminó por 6 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le toma a ustedes caminar 6 kilómetros? ¿Cuántos son 6 kilómetros? Imagínense, ¿cuántos kilómetros hacen hasta su casa? Pues son bastantes, ¿no? Algunos de ustedes, pero como no les pesa y vienen en el carro o en el camión, pues no se dan cuenta. Pero traten ustedes de caminar, no sé, de aquí hasta el centro de Tonalá. ¿Cuántos kilómetros son? No son muchos, No son muchos. Pero imaginen que ustedes tratan de caminar de aquí hasta el Álamo. ¿Cuántos kilómetros son hasta allá? Imaginen que ustedes se van caminando de aquí hasta el Álamo. ¿Cuánto tiempo les va a llevar eso? ¿1 hora? Hermanos, ni corriendo. Bueno, nosotros que no tenemos condición, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo llega allí alrededor de las 3 de la mañana. ¿Por qué decimos eso? Porque el versículo 25 nos dice a la 4ª vigilia. Las vigilias eran una forma de dividir el tiempo en la noche, que se sabe que fue establecida por los romanos. En el Antiguo Testamento hay un sistema de 3 vigilias para la noche. Y en el Nuevo Testamento, a causa de la influencia romana, hay una
hay un sistema de vigilias de 4 vigilias en la noche, de tal forma entonces que todo el periodo de la noche se divide en 4, que es de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Nuestro Señor Jesucristo llega a la 4ª vigilia, que es la vigilia que comprende de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Así que si ustedes se dan cuenta, los discípulos han estado pescando toda la noche. Toda la noche han estado allí en la barca tratando de pescar. Y nuestro Señor llega poco después o después de las 3 de la mañana a la 4ª vigilia, lo que nos enseña que le tomó tal vez algunas horas estar caminando sobre el mar, hermanos. Así que no se trata de un acontecimiento fortuito que se hizo tan rápido o que fue una distancia tan corta como para que pudiera deberse a alguna excepción, algún truco o alguna cosa. No, hermanos, nuestro Señor caminó como por tierra seca a lo largo de más de 6 kilómetros y por un espacio de no sabemos cuántas horas, pero yo creo que tal vez al menos unas 2 o 3 horas, caminando sobre el mar. Y hermanos, nuestro Señor hizo esto. Deben saberlo, que no de manera innecesaria y mucho menos con un propósito presuntuoso, sino con el objetivo de ir en auxilio de sus discípulos. No era que el Señor decía, ahorita les voy a mostrar quién soy para que vean el poder que tengo. No, hermanos, Él no estaba pensando así. Pues nuestro Señor ya lo ha demostrado al enviar a los discípulos a pescar, que no va a ejercer su poder o hacer milagros que sean innecesarios. Ya que eso es innecesario, hermanos, entonces nuestro Señor no lo haría, y mucho menos con un propósito presuntuoso. ¿Por qué caminó el Señor sobre el agua? Porque sus discípulos estaban en problemas ahí en medio del mar. ¿Por qué el Señor omitió las leyes de la naturaleza para ir en auxilio de sus discípulos? Pero veamos, hermanos, la impresión que los discípulos tuvieron cuando ven al Señor. Miren allí en el verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Esa palabra que en la Reina Valera dice voces, es lo mismo que gritos. De tal forma que el texto estaría diciendo, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron gritos de miedo. ¿Es en serio, hermanos? Esto ocurrió. Cuando el Señor llega a ellos, el terror se apoderó de ellos y gritaron espantados por lo que estaban viendo, hermanos, en la completa oscuridad. Pues deben, hermanos, ustedes recordar que todo esto no ocurre a la luz del día. Todo esto está ocurriendo en la profundidad de la noche. Está oscuro. Entonces, en esa oscuridad y en esa tormenta, a la tenue luz de la luna,
ven una silueta que se está acercando a ellos. Y tal vez algún rayo está tronando e iluminando esa silueta instantáneamente que se va acercando hacia ellos. Y hermanos, ¿qué es eso? Sino una típica película de terror para nosotros, ¿no es así? ¿Se dan cuenta que eso es exactamente como se representan a las películas de terror, no es así? Está una tormenta, están rayos y truenos y todo en la noche, y de repente se aparece una silueta que está como volando o acercándose hacia las personas. ¿Qué hacen los discípulos? Se ponen a gritar de miedo. Sí, hermanos, literalmente. Se ponen a gritar de miedo. Tal vez pueda parecer un poco sorprendente para nosotros, hermanos, observar que los discípulos están espantados de ver esa silueta. Y sobre todo, que en su grito y en su desesperación, ellos están gritando y diciendo: ¡un fantasma! Uno se pregunta, bueno, ¿ellos creían en fantasmas? ¿Por qué lo confunden con un fantasma? Bueno, sí, como les decía, en primer lugar por el escenario. Todo está ocurriendo en la noche, en medio de una gran tormenta, y ven a una silueta andando sobre el mar. Nada ni nadie puede andar sobre el mar. Le ven y entonces temen, tienen gran miedo y piensan que es un fantasma. Los discípulos entonces creían en fantasmas. Bueno, hermanos, debemos decir que por lo que se lee y se infiere del texto y nos enseña también la historia, desafortunadamente en ese momento sí, al parecer sí creían en fantasmas. Pues de hecho, hermanos, los eruditos confirman y afirman que los fariseos que en efecto creían en fantasmas. Los fariseos en efecto creían en apariciones y en fantasmas. Literal, lo que nosotros conocemos como fantasmas, que la casa embrujada y todos esos rollos, los fariseos creían en eso. En realidad. Y ustedes saben que los fariseos eran los maestros del pueblo. Los fariseos eran los que le enseñaban a la gente de la palabra de Dios. Ellos creían en fantasmas, entonces seguramente les enseñaron a la gente que los fantasmas existían. Esa creencia, hermanos, incluso trascendió al punto de que, e incluso en el Talmud judío, se habla de fantasmas. Particularmente en el Talmud de Babilonia, en lo que se conoce como la Megilá, en la capítulo número 3 o la parte número 3, al inicio, se habla de ello y dice, cito literalmente, bueno, es una traducción: está prohibido que un hombre salude a su amigo en la noche, para que seamos cuidadosos, no sea que pudiera ser un demonio. Eso dice literalmente el Talmud, hermanos. Así que ciertamente los fariseos creían en fantasmas. Ahora, no debemos nosotros condenar a los discípulos por su creencia, pues no solo habían sido mal instruidos por los fariseos, sino que además, recuerden ustedes que ellos vivían en una economía o en un tiempo en donde Satanás no había sido atado.
en donde todos los casos de posesiones demoníacas y manifestaciones demoníacas estaban vigentes. Así que, hermanos, no nos sorprenda tampoco de su pavor y del susto de los discípulos, porque ciertamente ellos les tocó vivir en una época en donde todas estas cosas llegaban a ocurrir. Y no es que existieran los fantasmas, y no es que hubiera ánimas o almas que, según incluso los mitos de los judíos, no habían terminado su actividad y entonces volvían por alguna razón. Así que, hermanos, veamos los efectos de una mala enseñanza. Miren ahí los efectos de una falsa enseñanza. Cuando algo falso se enseña, entonces se crean comprensiones y hasta temores infundados. Pero bueno, después que el Señor los ve, luego Él los tranquiliza. Miren el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuestro Señor entonces les tranquiliza y les dice: no, espérense, cálmense, soy yo, no se asusten. Entonces, dice el verso 28, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, hasta allí. Luego, en medio de todo este alboroto, los discípulos gritando, todos teniendo miedo, el Señor trata de calmarlos y les dice: yo soy, no se asusten. Pedro le hace una solicitud bastante poco convencional y le dice: Señor, si eres tú, déjame, manda que yo vaya allá contigo. Uno tal vez pensaría que se hubiera podido hacer alguna otra solicitud, pero él pide ir con el Señor. Antes de analizar la petición, hermanos, quiero decirles que Mateo es el único que narra este acontecimiento. La narrativa, si ustedes se fijaron que leímos de Marcos, no narra la petición de Pedro. Cuando vamos a Juan también, pues Juan también nos narra este acontecimiento. Juan tampoco nos dice lo que pidió Pedro. Y esto es interesante, hermanos, pero Mateo tiene el propósito de ayudarnos, de darnos una enseñanza que pueda instruirnos en la fe. Y luego que nuestro Señor Jesucristo se identifica pues con los discípulos y aún así permanece la duda entre ellos de si será Él o no será de verdad. Y es así que Pedro, debido a la oscuridad y sabiendo del poder y la autoridad del Señor, le pide una prueba de autenticidad. Porque ellos oyen la voz, ven la silueta, pero recuerden, es de noche y es en medio del mar y hay una tormenta. La barca está moviéndose para todas partes y ellos están batallando con los remos. Oyen la voz que les dice: yo soy. Y entonces tal vez reconocen la voz. Y, sí suena que es del maestro. Pero otra vez, debido a que es de noche y hay oscuridad, todavía permanece la duda. Y entonces Pedro pide una prueba de autenticidad del Señor. No debemos pensar que Pedro está siendo un ventajista o abusón, que al ver el milagro de nuestro Señor Jesucristo, él entonces quiere participar presuntuosamente
Y quiere decir, a ver, no, pues yo también, Señor, yo también, yo quiero andar sobre el agua, para que vean todos que yo también soy. No, hermanos, no debemos pensar que Pedro tenía ese propósito, sino que a causa de su miedo, de la oscuridad, él sinceramente quería descartar la posibilidad de que fuera un fantasma, y también quería hallar seguridad en Cristo. Porque como les decía, los fariseos seguramente les habían enseñado sobre los fantasmas y él quería descartar toda posibilidad. No es que él quería ser presuntuoso, ser presumido y decir, miren, soy el apóstol que anda sobre el agua. No, hermanos, no, seguramente Pedro no estaba buscando hacerse notar delante de los demás discípulos. No, él quería estar seguro. Sinceramente quería descartar la posibilidad de que fuera un fantasma, y además, debido al miedo que sentía, lo más seguro es que él quería hallar seguridad en Cristo. De tal forma que le dice, Señor, si eres tú, mírenlo así, mírenlo en su temor, y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. ¿Sí me explico? No es que él quiere exaltarse o aprovechar la situación. No, hermanos, en su temor, él está buscando hallar seguridad en Cristo el Salvador. Pedro no buscaba ostentación, sino más bien consuelo, hermanos. Pedro no buscaba presunción, sino refugio. Refugio en el único que podía dárselo. Refugio en aquel que tenía el poder y la autoridad para mandar a callar las tormentas y la tempestad. Porque recuerden ustedes, ya el Señor había calmado la tormenta en otra oportunidad. ¿Se acuerdan? Ya había ocurrido y Pedro lo sabía. Así que él acude a él por consuelo, acude a él por refugio. Y noten las palabras que usa Pedro y le dice, no le dice Pedro, dice el verso 28, entonces Pedro le respondió y le dijo, si eres tú, Señor, déjame ir allá. No dice déjame ir, sino dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta palabra manda, hermanos, nos muestra el entendimiento, la comprensión que tenía Pedro del poder y la autoridad de Cristo. Que si él ya había mandado antes a los vientos que callaran y a la tempestad que se calmara, él sabía que si era Cristo, él tendría la autoridad de hacerlo, de mandarlo para que fuera con él. ¿Sí me explico? Noten, hermanos, estas cosas. Pedro, pues, está buscando consuelo en el Señor. Y miren al benigno y condescendiente Señor. Este Señor Jesucristo, que no estuvo dispuesto a hacer una señal a los fariseos incrédulos cuando se lo pidieron, sí está ahora dispuesto a conceder la petición de su discípulo asustado. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le dijeron, a ver, queremos ver señal de ti si eres el Cristo? ¿Y qué dijo el Señor? Pues señal no le será dada. Pero miren aquí a Pedro diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué dijo el Señor? Pues señal no te será dada, le dijo. No, le dijo, ven. Noten, hermanos, la diferencia de eso. Nuestro Señor, pues, está atendiendo en su benignidad la petición de su discípulo asustado. Él está mostrando compasión al concederle estas cosas. Nosotros también debemos pedir
a nuestro Salvador poder caminar sobre las aguas, hermanos. Nosotros también debemos pedir a nuestro Salvador poder caminar sobre las aguas. Nosotros también debemos pedir al Salvador poder caminar aún por encima de las cosas del mundo. Nosotros también debemos pedir a nuestro Salvador poder caminar por encima de las dificultades, poder caminar por encima de las aflicciones y las tribulaciones. Esto es, hermanos, que cuando las dificultades aumenten y las aflicciones abunden, que nosotros podamos caminar en medio de todo eso, que nosotros podamos seguir avanzando y caminando en el Señor a pesar de todo eso, por encima de todo eso, que cuando las dificultades aumenten y las aflicciones abunden, no arrojemos la toalla como solemos hacerlo. Que cuando estas cosas abunden, no nos venza la depresión, que no nos gane la autocompasión y nos tiremos al suelo a llorar diciendo que todo está mal y que nos ha abandonado. No, hermanos, nosotros debemos pedir también al Señor que nos haga caminar por encima de todas esas cosas en las que solemos hundirnos, en esa depresión en la que solemos hundirnos, en esa autocompasión en la que solemos hundirnos, en ese piso donde solemos hundirnos y tirarnos a llorar. Debemos pedir al Señor que cuando aumenten las dificultades y abunden los problemas, no aventemos por la borda todo como solemos hacer. Que a pesar de todas esas dificultades, aún así podamos seguir caminando, hermanos, por encima de todo eso. Que a pesar de todas esas dificultades, aún así podamos seguir andando en medio de esas circunstancias. Aún así podamos seguir caminando por encima de esas dificultades. Porque cuando se vienen esas dificultades, hermanos, lo que hacemos, lo que tendemos a hacer es a tirarnos al piso. ¿No es así? Es a hundirnos en nuestros problemas. Lo que hacemos es aventar todo por la borda, hundirnos en la depresión y en la autocompasión, diciendo, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me han abandonado. ¿No es así? Debemos pedir al Señor que nosotros, hermanos, podamos andar por encima de esas cosas. Podamos andar en el Señor, seguir caminando en el Señor a pesar de esas cosas. Debemos tener por seguro, hermanos, que si somos hijos de Dios, Él nos escuchará y Él nos concederá gracia y el poder que necesitamos para andar por encima de las aguas, para andar por encima de la tormenta, en medio de la tormenta que venga a nuestra vida. Que aunque las cosas estén difíciles, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de ir a la iglesia, que no dejemos de hacer nuestras devociones, que no dejemos, hermanos, de andar en obediencia al Señor a pesar de las dificultades que tengamos. Porque eso solemos hacer, las cosas se nos complican y nos tiramos al piso. Y ya no damos más pasos, nos quedamos ahí estancados. ¿Me explico? No es normal, y no debiera, pero no es típico que vemos que hay un hermano, una hermana que anda ahí, como se dice por ahí, desanimado, de capa caída, dicen algunos, y ya anda cabizbajo y
y porque pues tiene dificultades, sí, tiene problemas, sí, las cosas no van bien, sí, pero sigue avanzando en el Señor. No, las cosas que hacía las deja de hacer. El esfuerzo que estaba haciendo lo deja de hacer. La asistencia que tenía deja de asistir y ya lo vemos cada vez menos. ¿Por qué? Porque se hundió en las dificultades. Se dejó hundirse en la autocompasión. Se dejó hundir en la depresión o en las dificultades. ¿Me explico? Hermanos, nosotros debemos pedir al Señor que podamos andar aún en medio de todo eso, porque esa es la vida cristiana. Caminar, seguir caminando a pesar de todo eso. No que cuando venga algo ya no queremos andar o ya no andamos igual, ya no andamos con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, con el mismo esfuerzo. Debemos mantener nuestra vista puesta en Cristo, hermanos, o de otro modo nos hundiremos como Pedro. Miren el versículo 30, ¿están ahí? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio gritos o voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro, hermanos, ya había comenzado a caminar sobre el mar, bajó de la barca y empezó a caminar hacia el Señor. ¿Pero qué pasó? Volteó a ver el viento, le puso atención a la tormenta, centró su mente y su corazón en la tormenta, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir. Y eso es lo que le pasa a usted, hermano, hermana, cuando vienen las dificultades. Y esa es la razón por la que su ánimo decae, por la que ya no le vemos el mismo esfuerzo, el mismo entusiasmo, la misma asistencia. Sin embargo, vemos pues el corazón de Pedro como el de todos nosotros, fallando y hundiéndose. Mientras tenía su vista puesta solamente en Cristo, pudo dar pasos de fe y avanzar hacia el Salvador. Pero cuando se detuvo a considerar la fuerza del viento, su confianza se esfumó. Tuvo miedo y su anterior fe fue reemplazada por temor. Y entonces comenzó a hundirse. Y así es nuestra vida, hermanos. Cuando tenemos nuestra vista puesta solamente en Cristo y lo demás es secundario para nosotros, entonces damos pasos de fe hacia el Señor, entonces avanzamos, entonces crecemos en la fe. Pero cuando volteamos a ver nuestras dificultades, a prestarle atención a nuestras dificultades, cuando volteamos a darle importancia a nuestras pruebas, a nuestros problemas y tribulaciones, entonces nuestro corazón empieza a desfallecer. Y a partir de ahí ya no estamos avanzando ni dando pasos de fe hacia Cristo, no, ahí nos quedamos ya entre que si nos hundimos en el pantano del desaliento o podemos seguir. Y aquí, hermanos, en el caso de Pedro, no se trataba de apretar los dientes y decir, no me voy a hundir, creo, no me hundo. Ni se trataba de una confesión positiva, hermanos, sino se trataba de arrojarse completamente a los brazos del Salvador, aceptando su voluntad en medio de todas las circunstancias, de mirar solamente al Salvador y arrojarse a su voluntad. Es decir, que sea lo que sea, Señor, que tú decidas para mí,
aún así no te dejaré. Que sea lo que sea que tú decidas para mi vida, yo no me apartaré de ti, Señor. Que a pesar de que vengan las aflicciones o las tribulaciones, no buscaré soluciones en la basura, en el mundo o en el pecado, sino me arrojaré a tus pies, a tu perfecta voluntad para mí. Porque cuando el corazón de Pedro perdió de vista al Salvador, comenzó a depositar su confianza en sus propias fuerzas y a ver la tormenta e inevitablemente enseguida a hundirse y temer. ¿Por qué está usted en aflicción? ¿Por qué está usted en desánimo? ¿Por qué está usted desfortalecido? Porque ha perdido de vista a Cristo. ¿Por qué está usted estancado? ¿Por qué usted siente que no avanza? Porque usted ha perdido de vista a Cristo y ha comenzado a poner sus ojos en la tormenta. Y cuando usted ha hecho eso, inevitablemente se va a empezar a hundir, se va a estancar y se va a empezar a hundir. Nos dice el comentarista Matthew Henry: tenga en cuenta que mirar las dificultades con los ojos de los sentidos, más que a los preceptos y las promesas con los ojos de la fe, es estar en el fondo de todos nuestros temores desmesurados, tanto en lo que respecta a las preocupaciones públicas como a las personales. Abraham fue fuerte en la fe porque no consideró su propio cuerpo. No le importaban las desalentadoras improbabilidades bajo las cuales se escondía la promesa, sino que mantenía su mirada en el poder de Dios y así, contra esperanza, creyó en esperanza. Termina la cita. Y eso es una realidad, hermanos. Mientras que nosotros hemos quitado nuestra vista de Cristo, de sus preceptos y sus promesas, no hay esperanza más. Solamente hundirnos hasta el fondo de nuestros temores, de nuestros miedos desmesurados, dice el comentarista. Y llama la atención cómo dice que Abraham fue fuerte en la fe porque no consideró su propio cuerpo. No le importaban las desalentadoras improbabilidades bajo las cuales se escondía la promesa. Pero nosotros nos hundimos y gritamos porque ponemos nuestra confianza en nuestra propia fuerza, porque dejamos de ver al Señor y empezamos a confiar en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad, en nuestras propias habilidades. La razón de nuestro desespero es haber desviado la mirada de Cristo y haberla puesto en cualquier otra cosa que no sea Cristo. La razón de nuestra frialdad es haber desviado nuestra vista de Cristo y haberla puesto en cualquier otra cosa que no sea Él. Por eso hay tibieza y frialdad en nuestros corazones, porque hemos desviado la mirada de Cristo. La razón de nuestro descarrío
es haber desviado nuestra mirada de Cristo y haberla puesto en cualquier otra cosa, ya sea una preocupación o un deleite o un premio terrenal que esperamos. Pero hay socorro, hermanos. Hay socorro para el que clama. Pues cuando Pedro clamó, Señor, sálvame, dice el verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay auxilio pues para el que no corre al mundo en busca de soluciones, sino a Cristo el Salvador. Hay auxilio, hay rescate para el que en vez de seguir confiando en sus fuerzas, mira a Cristo y clama a Él por ayuda. Noten, hermanos, que nuestro Señor no le dijo, ¿por qué dudaste de mí? Ahora para que se te quite, sal tú solo del problema. No le dijo así, hermanos, sino que tendió su mano y lo rescató. Así, si ustedes han caído en tibieza o en frialdad, clamen al Señor. Díganle, sálvame que perezco. Si ustedes se han descarriado del Señor, y no solo estoy hablando de que hayan comenzado a faltar a la iglesia, a la oración, a las reuniones y actividades de la iglesia. Eso es un descarrío, de hecho, hermanos. Un descarrío no es que ya me abandoné la iglesia, eso ya es tal vez hasta apostasía, hermanos. Pero cuando hemos abandonado al Señor y las actividades de la iglesia, estamos descarriados. Si ustedes están descarriados, clamen por ayuda al Señor. Pídanle, sálvame, Señor, y Él va a tener misericordia de ustedes. Si ustedes son sus hijos, Él va a extender su mano inmediatamente para rescatarlos. Agárrense de esa promesa y pídanle hoy, Señor, sálvame y rescátame. Y verán que Él los rescatará. Oremos al Señor.